representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más, un viernes más, a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre y como hoy es viernes, pues está con nosotros Daniel Suchar Sommer. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Dinero con Sentido. La semana pasada te pusimos falta. Bueno, José Luis y amigos Radio Escuchas, muy buenos y nublados días hoy de viernes de pago, viernes de último día del mes 31 de agosto. Y bueno, aunque estamos en el último día del mes, eso no quiere decir que no tengamos todas las energías para seguir hacia adelante porque viene el fin de semana. Así que claro, hay muy buenas noticias esta semana y de una vez, José Luis, te voy a felicitar. El mejor portero de la Champions, de verdad te felicito, aplausos aquí, sí, Keylor Navas, la verdad que no nos podemos quejar, claro y sí, entonces de verdad que yo creo que me imagino que toda la afición madridista y creo que Costa Rica se merecía también, después de todo lo que ha llevado Keylor, ¿no? O sea, la claro presión que ha llevado. Se lo merece. Eso es, se lo merece y estamos orgullosísimos, claro que sí. Y esperemos que eso además pues le afiance ahí bajo los palos del Real Madrid. Bueno, vamos a ver, ahí está la competencia. Que la competencia es sana. La competencia es sana, pero también hay que mantenerse, tú sabes, claro, ahí bien, tú sabes, marcando territorio. Bueno, hoy tenemos también otro invitado especial, que es Fernando Quesada, que se incorpora hoy a nuestro debate, a nuestra conversación. Aquí más que debatir, conversamos, lo cual también es importante en los momentos críticos que vive el país. Él es profesor de maestría en Haití de la UNA, ganador del concurso Revolución CR, categoría Educación, es blogger en su www.fernando-quesada.com y gerente de proyectos de tecnología durante más de 15 años de experiencia. Bienvenido, Fernando, también a Dinero con Sentido. Muy buenos días, José Luis, muy buenos días, Daniel, y a todos los amables radioescuchas. Un placer estar por aquí, un gusto. Bueno, hoy tenemos además también audiencia dentro aquí de nuestra cabina, que no sé si les ven, a Rebeca, que ya es habitual con nosotros, y Pablo. Hola, hola, simplemente saludo a todos, también a producción, a todos. Hoy estamos generosos, estamos contentos y satisfechos, no sé por qué, pero bueno, vamos a darnos alegría, vamos a darnos alegría. ¿Será que es viernes, digo yo? Claro que sí, será el viernes, como dice Daniel, y el cuerpo lo sabe. Bueno, amigas y amigos, pues evidentemente nos toca entrar en materia porque viene la semana, ha venido cargadita, ¿no? Cargadita de cosas, cargada de acontecimientos en el ámbito económico, que es importante que comencemos a abordarlo sin más con Daniel, porque además nos debe un programa, así que en ese sentido vamos a tener que exprimirle, ya sé que ha estado por ahí en otros sitios, pero bueno, vamos a exprimirle lo más posible. Bueno, Daniel, no sé, podemos empezar por donde quieras, pero yo creo que sin duda alguna me parece que se impone pues lo que es todavía la preocupación más importante, ¿no? Más importante en el país, que es todo lo que conlleva la reforma fiscal, todo este voy, que vengo, que desconvoco, que bajo. Sí, voy a contarles un poco lo que ha pasado a lo largo de la semana y yo creo que también tiene que ver con un tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con educación, porque aunque han habido una gran cantidad de toma de decisiones que para mí han sido totalmente incorrectas y no válidas o han sido muy precipitadas. Empezamos una semana muy convulsa donde tuvimos una presión con base en las emociones, en la cantidad de emociones que se están haciendo hacia el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, el 20.580, y de repente el lunes en la tarde vemos una ejecución que para mí es totalmente errada
y todavía más cerrada aún cuando 3 horas más tarde se convocan los desembocados. Entonces, es como una imagen que se le da de desorden a todo esto, que más allá de poder plasmar un plan de salida a niveles de ingresos, porque al final el plan de fortalecimiento fiscal tiene que ver con ingresos y no con gastos, que eso lo hablaremos más tarde, creo también que le falta esa médula espinal, y aquí es donde quiero hacerle la pregunta a Fer, ya para entrar en detalles, porque me parece que existe en estos momentos una gran cantidad de personas que hablan sobre un tema, pero no saben del tema. Entonces, porque no es lo mismo poder expresar algún tipo de opinión y después es entender con bases lo que está pasando. Entonces, Fer, aquí ya ahora sí te doy la bienvenida personalmente, que es amigo mío y estuvimos juntos en la Universidad Latina de Costa Rica en el posgrado. Fer, hoy en día, la educación, según tu visión, es la correcta, porque a veces hablamos, es que queremos dejarle una buena educación a los hijos, pero yo primero quiero oír, ¿y la educación de nosotros cómo está? ¿Cómo la ves? Fer. Sí, este es un tema de mil aristas y podríamos abordarlo de diferentes maneras. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poco. Sobre la primera parte, que es el manejo que se le está dando al tema fiscal, a esta urgencia que tiene el país de dinero para pagar sus deudas, me parece que lo que estamos viendo es la politización de un tema que es meramente técnico. Y eso es parte del problema o uno de los síntomas que tiene la falta de pensamiento crítico en la población en general y en los políticos en particular, lo cual a su vez viene de un esquema educativo muy memorístico, un sistema educativo que no nos permite pensar con claridad. Si a eso le sumamos el juego del poder de la política, pues tenemos un caldo de cultivo para mil y una tragedias, ¿verdad? Creo que eso es parte de lo que estamos viendo. Te voy a contar, Fer, que fuera de cámaras estábamos hablando que tuve la oportunidad en algún momento de debatir personalmente, en mi caso personal, debatir con un líder sindical que hoy sale a la luz pública, que están anunciando con bombos y platillos el tema de una huelga. Y cuando tuve la oportunidad de debatir con él, era exactamente lo que vos estás diciendo. Era algo memorístico, no había ningún tipo de criterio sobre lo que estaba diciendo. Y de hecho, el moderador, José Luis, en ese momento, como que me interrumpía y le decía al líder sindical, le decía, ok, está bien, ya el señor Daniel está dando unos argumentos. ¿Cuál es el argumento que usted está diciendo para apoyar una visión contraria? Que se respeta, porque aquí nadie tiene el patrimonio de la verdad. El patrimonio de la verdad, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, pero ¿cuál es el argumento? Y creo, Fer, y bueno, coincido con lo que vos estás diciendo, de que es algo muy memorístico. Pero también creo, y también quiero hacerte otra pregunta, es, aquí pareciera que hay que quedar bien con todo el mundo, y también cuando nosotros estamos en las aulas de clase, pareciera que todo el mundo también quiere que el profesor quede bien con todo el mundo, o los alumnos queden bien con... ¿Cómo lo ves, Fer? Mira, sobre este tema particular del plan fiscal, con la urgencia que tiene en este momento el país, no hay que quedar bien con nadie. Me parece a mí que con nadie. Todos tenemos que socarnos la faja. Y yo en mi faceta de emprendedor voy a sufrirlo, en mi faceta de asalariado también lo voy a sufrir, y el empleado público también lo debe también de sufrir. Todos. Es la única manera de evitar una debacle, y ya ha sucedió en Grecia no hace mucho. Y precisamente Grecia, el ejemplo es clásico porque la gente vivía en un carnaval, y todo se estaba subvencionando a través de deuda. Cuando los acreedores simplemente dijeron hasta aquí, vino después la medicina que resultó ser mucho más amarga, ¿verdad? Y fue una cantidad de medidas impuestas por los organismos de la Unión Europea, y el país colapsó. Eso es lo que queremos evitar. La medicina a veces es amarga, pero enfermarse de sarampión es peor. No, claro. Sí, fíjate que yo creo que estamos tocando un tema muy importante, porque cuando hablamos de educación, hablamos de un modelo de educación mucho más profundo, ¿no? Y tú has apuntado el concepto de sentido crítico, de pensamiento crítico. Pensamiento crítico lo que nos tiene que dotar es de la capacidad de analizar y de ver la realidad de una manera lo más objetiva, no solamente emocional o anclándonos, como también decía Daniel,
a un concepto repetido 1000 veces, que tenemos que defender a una clase social o tenemos que defender a no sé quién, lo cual no sabe o no están profundizando en que defender supuestamente a esa clase social lo que está es, por utilizar un término elegante aquí en el micrófono, fastidiándola profundamente. Bueno, tú no porque lo dices fastidiando, yo agarraría la palabra adoctrinando a la gente. Bien, sí, porque va. vengo de un país que hoy en día, después de casi 20 años, prácticamente una generación completa, se le pregunta a niños de 10 años, José Luis y Fernando, se le pregunta a niños de 10 años qué opinan sobre el gobierno de turno, que todos conocemos en Venezuela, y los niños repiten, pero estrictamente lo que han escuchado ellos dicen es que la Cuarta República o es que los gringos nos vienen a atacar. O sea, empiezan, pero si son niños de 10 años, o sea, no tienen idea de lo que... Ese es el punto de fondo en el tema educativo, Daniel. Perdón, José Luis, si te interrumpí. No, por favor, adelante. No nos debemos permitir nunca que algo se convierta en dogma. Cuando algo no se puede cuestionar, es terriblemente peligroso. No puede ser, no a nivel económico, no a nivel religioso, no a nivel sindical. Tenemos que tener la capacidad de preguntarnos y evaluar la situación conforme va mutando, porque las cosas cambian. Hay que pensar. Y eso no tiene nada que ver, y eso no tiene que ver con la cultura, porque a veces la gente es vaga en el sentido de que no quiere pensar. ¿Correcto? No sé, pero pregunto yo, porque yo tengo mucha gente, y lo sabe muy bien Fer, que nosotros nos hemos topado con estudiantes, y es que no quiero decirlo porque yo también fui estudiante y de repente tengo gente que ha sido muy crítico, hay gente que llega y me dice, Daniel, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en la clase, no sé qué, y tienes otros que lo que hacen es asentar el, sí, papá, ¿entendieron? Sí, papá. Sí, papá, o algo así, ¿no? Y entonces cuando yo agarro y veo esta experiencia que tengo en las aulas de clase, que no estoy generalizando, pero es una experiencia propia mía, y lo llevo a un tema que hoy en día, toda la semana completa, toda la semana se ha hablado del impuesto de valor agregado, y uno agarra y pregunta, ¿usted conoce lo que es el impuesto de valor agregado? Simplemente un paso adicional, Sí. y ahí suenan el cri-cri de los pajaritos, ¿no? Claro, porque yo creo que es importante, ¿no? Y ya estamos llegando al final de este primer segmento. Importante aquí unir un poco la reflexión en la que nos estamos moviendo, ¿no? La reflexión en la que nos estamos moviendo estamos en una situación muy complicada. Yo decía en un pequeño editorial que hacía el martes pasado, es decir, que no estamos todavía probablemente en la UBI, pero estamos en urgencias. Cuanto menos estamos en urgencias y no queremos pasar a cuidados intensivos. O sea, no queremos pasar ni siquiera a cirugía. Pero si no tomamos la decisión, vamos a pasar a cirugía. Retomo palabras también de Fernando. Esto va a tener un costo para todos, pero también va a tener un nuevo horizonte. Es decir, si se abre también la perspectiva de una mayor productividad, de una mayor posibilidad de desarrollo económico, pero necesariamente eso pasa porque haya dinero en el bolsillo. Si no hay dinero en el bolsillo, nada de esto se va a producir. Por tanto, y la educación, José Luis, efectivamente, la educación depende del dinero en el bolsillo. Fundamentalmente, no solamente. Depende del dinero en el bolsillo y de la capacidad pedagógica y didáctica de los que enseñan. Y yo quisiera aquí decir que aquí enseñamos todos. Enseña la academia, enseñan los papás, enseñan los sindicatos, deberían enseñar los sindicatos, y cada ciudadano debería ser un maestro en sí mismo, desarrollar esa capacidad de hacerse preguntas, esa capacidad socrática, peripatética, que realmente nos lleve a preguntarnos ¿y por qué hemos llegado aquí y cómo podemos salir de aquí? Creo que esa es la reflexión con la que cerramos este primer segmento, amigas, amigos. Con esto, pues eso, llegamos al final de nuestros primeros 15 minutos prácticamente. Ya se fueron, pero es importante recordarle a todos que estamos en Facebook Live de Radio Centro, también el Facebook Live de José Luis Alto Aguirre y el Facebook Live de Daniel Sucher Sommer, así que por ahí nos pueden seguir y nos pueden hacer tus... Enchúfense por ahí. Pero bueno, mientras que nos captan por estas líneas, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Primero en deporte. De lunes a viernes. Primero en deporte. De 4 a 5 de la tarde. Primero en deporte. Primero en deporte. Primero en deporte. Hola, mi amor.
¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo en esta tertulia mañanera. Estamos hoy con Daniel, nuestro habitual compañero de los viernes, y hoy también nuestro invitado especial, Fernando Quesada. Bueno, y estamos hablando, debatiendo, profundizando un poco en nuestra situación económica. Y recuerden, siempre detrás de estas reflexiones están cómo estas situaciones económicas inciden en nuestro bolsillo. Nuestro programa trata de ser un programa educativo en el sentido de proveer de herramientas analíticas, pero que sirvan para tomar decisiones, no solamente para afianzar puntos de vista, sino para poder tomar decisiones posteriores. En este sentido, Fernando, como especialista del tema, pues nos está también acompañando en esta reflexión. Y quizá la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué debe hacer el país? Y sobre todo, allá donde está hoy la pelota, porque la pelota hoy está en una asamblea que tiene que tomar necesariamente decisiones, en un ejecutivo que tiene que afianzarse también y que tiene que ser consciente que esto va a tener un costo político. Sí, va a tener un costo político, pero va a tener también algo mucho más importante, que es una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad que va más allá del costo político que pueda tener. Y aquí sumo también sindicatos, etcétera, etcétera. Así que, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el camino? Bueno, creo que tenemos que tener claros que el plan fiscal es básicamente una curita, diríamos en buen tico, para dejar de sangrar y para poder pagarle a los acreedores el dinero que urge. Pero eso no resuelve el problema. Efectivamente. Eso es simplemente visión a muy, pero muy corto plazo. Eso es la emergencia. Después de eso va a tener que venir una intervención mayor, una cirugía a pecho abierto al Estado, y vamos a tener que tocar temas estructurales, desde reformas al reglamento de la Asamblea hasta probablemente cerrar algunas instituciones estatales o unirlas. Y en general tenemos que cambiar entonces, a partir de tener un poco de recursos frescos para paliar la emergencia, tener un poco de visión a largo plazo, que es efectivamente lo que países como Singapur, como Finlandia, hicieron, y actualmente son las mejores sociedades para vivir, las más ricas, porque tienen un plan que va a 15, 20 años plazo y tienen una visión, la cual aquí no la tenemos. Bueno, yo le voy a sumar a lo que dice Fer, que no solamente que hay que tener visión, sino tener una responsabilidad clara de que cuando hay que tomar decisiones hay que tomarlas con la cabeza fría y no con el corazón caliente, porque al final vamos a tener que ceder en todas las cosas, que es lo que vimos en el primer bloque anterior. Voy a aprovechar el espacio que tengo acá para decirle a las personas que nos están escribiendo en nuestro Facebook Live que pueden dejar sus preguntas. Hay una persona que se llama Gabriel Vindas que acaba de dejar una interrogante sobre el IVA, ya lo vamos a hablar, Gabriel, y tenemos una amiga muy de la casa que se llama Stephanie Gutiérrez, a la cual le enviamos un cordial saludo. Steffi, aquí ahí está Fernando, aquí te está escuchando y nos está aquí acompañando por todo lo alto. Así que me uno a los saludos también. Sí, a Stephanie,
porque no, algún día la vamos a traer acá porque es especialista en un CRM muy bueno que se llama Salesforce, así que le valga la cuña. Pero bueno, entrando en el tema estructural, sí, van a ver esa cirugía a pecho abierto. Me gustó mucho esa metáfora que dijo Fernando, porque de nada nos sirve echar agua al canasto, pero el canasto sigue estando con los agujeros muy abiertos. Entonces, ¿de qué nos sirve, José Luis, estar hablando sobre un impuesto de valor agregado que le podría sumar una gran cantidad de fondos frescos a lo que es el canasto del gasto público o de las finanzas públicas, cuando por el otro lado tenemos agujeros enormes, agujeros negros, donde se está yendo una gran cantidad de dinero? Entonces, creo que también deberíamos estar pensando en esa cirugía a pecho abierto, no solamente en un segundo plano, sino yo creería que en algo más a cortísimo plazo. De hecho, he sido fiel combatiente de esto de que no se puede estar salvando el déficit fiscal solamente con los ingresos. Entonces, deberíamos estar pensando en eso. Ahora, yo también creo que los canales de comunicación y los canales de educación han fallado en estos momentos. Vuelvo a ser reiterativo con el tema del impuesto de valor agregado, que es la pregunta que nos está haciendo Gabriel, de qué significa el impuesto de valor agregado. Entonces, sí, es un impuesto que va a tener trazabilidad con todo lo que son los proveedores y los compradores y, por supuesto, los vendedores. Eso va a traer algo bueno. Mira, muchos países lo han optado. De hecho, México y Honduras lo han permitido en estos momentos. Pero es muy importante, Fernando, y aquí me gustaría hacerte la pregunta es, ¿y cómo le trasladamos ese conocimiento a la gente sobre las nuevas tendencias que hoy tenemos hoy en día, digamos la redundancia, en temas de educación? Bueno, ¿cómo hacer eso? Caramba, es una pregunta... La pregunta del millón. Es una pregunta del millón. Creo que nos hace falta un poco de marketing y hacerlo el tema un poco más sexy, si se quiere. A veces se trata como de una forma muy académica y muy... creo que tenemos que hacerlo tal vez un poco más aterrizado. Yo tengo dos hijas muy pequeñas y para mí esto es casi que obsesivo. Y me pregunto muchas veces qué es lo que ellas de aquí a unos 18, 20, 25 años deben saber para ejercer en un mercado laboral el cual se calcula que entre el 50 y el 60% de las profesiones de ese momento no existen hoy en día. Más aún, hay pensadores de alto nivel, y estoy hablando de gente del calibre de Yuval Noah Harari, que dice que el sistema educativo actual no nos está enseñando, y me perdonan el francés, ni un carajo de lo que se necesita para ese mundo al cual vamos. Un mundo de inteligencia artificial, un mundo de drones, de Big Data, de impresión 3D, blockchain, todo ese asunto. Parece mentira, pero lo que dicen los que saben es que van a ser los así llamados soft skills la verdadera materia del futuro. Y me refiero a lo que mencionábamos antes, la capacidad de pensar, de cuestionar las cosas con argumentos y evidencia, la capacidad de contar historias. Es famoso, por ejemplo, el presidente Abraham Lincoln y su manera de comunicarse, en la cual él le hablaba a la gente por medio de una parábola, una historia, ni que hablar de Jesús y Buda y otros maestros. Eso es una capacidad que tenemos que volver a desarrollar, la capacidad en general de comunicación, y otro tema que mencionábamos antes, tener bajo control las emociones. Ese tipo de competencias, y amarramos de nuevo con el tema de educación, eso se inculca sobre todo en los primeros años. De los 0 a los 5 años es cuando el cerebro es más plástico. Y es precisamente ahí donde deberíamos estar poniendo más plata en este momento en educación. En los niños pequeños. Los mayores, claro que podemos aprender, pero traemos una carga encima que no es jugando. Ahora, te quiero contar una cosa. Mira que tú me estás diciendo, tenemos una estructura en la cual es rígida en estos momentos con el tema de educación pública. Seguimos teniendo los mismos profesores, la misma modalidad, José Luis. ¿Y cómo hago yo para decirle a un profesor de la educación pública de Costa Rica que el impuesto de valor agregado, porque... No, claro. O que tenemos un problema de déficit fiscal y que el déficit fiscal tiene que ver con pluses salariales, pero esos pluses salariales están con ellos,
Porque, o sea, ¿cómo yo le explico o cómo hago yo para decirle a un profesor de educación pública que tiene que ir a favor de recortar cuando sabemos que él es el que va a ser recortado? O sea, ¿cómo hago yo para inculcarle a una población de manera gratuita que yo estoy pagando mis impuestos y que ese impuesto va a ir a nutrir el 30% del presupuesto nacional de Costa Rica que se va en el Ministerio de Educación Pública, y que esa educación tenga que cambiar porque tengo que cambiar el chip para que tengamos un mejor país, pero ellos mismos van a ser los mismos satanizados en este caso, Fer? Entonces, ¿cómo hago aquí? ¿Cuál es el huevo o la gallina en este caso? Mira, hay numerosos estudios han demostrado que cuando la gente tiene una posición emotiva sobre un tema, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ajeno al país. Si eres republicano en Estados Unidos y te presentan evidencias sobre el desempeño del gobierno, del presidente, las vas a pasar por alto porque vos sos republicano. Te apegas a tu tribu y descartas el peso de cualquier evidencia. Entonces, le pareciera que el pensamiento lógico-argumental no es la mejor herramienta en esos casos. Lo que se ha descubierto es que muchas veces ayuda ponernos en escenarios de contexto y utilizar esa herramienta de las historias. Sugerencia, podríamos traer a gente que vivió la crisis de los 80 y que ellos cuenten qué fue lo que pasó. Me parece que tal vez con esa parte de la historia y trasladarnos y ponernos en los zapatos de alguien más, puedan empezar a entender al abismo que nos estamos asomando, porque vámonos, a ver, es un abismo. Yo te digo, José Luis y Fer, aquí que estamos tocando temas de marketing y todo esto, mira que esta semana el gobierno nacional ha utilizado 3 expresidentes de la República para apoyar el impuesto de valor agregado o para apoyar el plan de fortalecimiento de finanzas públicas, y a mí me parece un descaro que una persona que tenga una pensión de lujo te esté diciendo, ahí señores, hay que arreglar el déficit fiscal porque si no, no me pagas mi pensión. O sea, que es otro de los agujeros negros en el cual también tengo que pagar, porque al final la pensión de lujo, ¿quién la paga? Nuestros impuestos. Entonces, vuelvo a poner esto en tela de juicio aquí en el programa. Ya, yo sé que ya estamos llegando casi al final del segundo bloque, pero entendamos ahí cuál es el verdadero mercadeo. O sea, hasta dónde va esa comunicación o esa modalidad didáctica, porque en la estructura que tenemos en Costa Rica hay una gran parte que sirve para educar, porque lo acabas de decir, José Luis, que aquí educamos absolutamente todos. Claro. Cada quien con una arista diferente del prisma, pero bueno, ¿y cómo hacemos? Y le dejo una pregunta aquí en la mesa, porque no es posible que 3 expresidentes de la República que no pudieron hacer absolutamente nada con el déficit fiscal y sus planes de gobierno para atacar la brecha del déficit fiscal, ahora estén saliendo en una publicidad cuando tú sabes muy bien que los tipos tienen una pensión de lujo vitalicia y que si no pagas la pensión, si no pagas tus impuestos o si no aprobamos ese déficit, ese plan fiscal, ellos son los que salen perdiendo porque no tienen esa pensión de lujo. Entonces, ¿cómo queda esta historia? O sea, esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Sí, es la gran pregunta y cómo generar el cambio que lo tienen que impulsar aquellos que han provocado el problema. Bueno, vamos a dejar esa pregunta encima de la mesa, que vamos a retomarla ahora una vez que volvamos de esta nueva parada. Así que, amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros, volvemos en 1 minuto y medio. Soy Fernando Fait y los invito para que nos encontremos a las 2 de la tarde porque ya huele a cafecito recién chorreado. Vamos a estar conversando con actores de la vida política nacional y por qué no internacional y comunal, para que usted los conozca aquí en Radio Centro 96.3 FM. Los espero. Con prontitud llegamos hasta usted, somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Radio Periódicos y Radio Centro le invitan a escuchar nuestras 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 5 de la tarde, aquí en 96.3 FM.
Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes. Antes de continuar con nuestro apasionado debate, queremos recordarles la invitación que nos hace Top Management para participar en el taller Líder Mentor, que tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de septiembre. Potencie el poder de su experiencia y conviértase en un líder mentor que inspira, motiva, desarrolla y logra sus objetivos. Llame a Top Management al teléfono 22 89 22 17, repito, 22 89 22 17, o escriba a info@topmanagementca.com, info@topmanagementca.com. Bueno, pues seguimos y dejamos en nuestro segmento anterior el cómo hacer. Yo quiero poner también, ya que hablamos de historias, y nos dice Fernando, yo siempre tengo en mi pupila juvenil, porque mi pupila sigue siendo joven, la imagen de que cuando España salía de una dictadura férrea de más de 40 años, que la propia asamblea, que se llamaban las Cortes en aquel momento, que habían sido producto del franquismo más acérrimo y último, tomaron la decisión de hacerse el harakiri, vamos a decirlo así, políticamente hablando, y de votar el cambio político, algo que era impensable desde el punto de vista incluso emocional. Es decir, yo estoy seguro que en el corazón de la mayor parte, del 99% de esas personas, persistía que estaban haciendo una barbaridad. Sin embargo, digamos, la consecuencia de los líderes que en aquel momento dirigían el país fue suficientemente fuerte como para decir, señores, o hacemos esto o no va más. Bueno, cuento esto, que obviamente no estamos, ni mucho menos en Costa Rica, en esa situación, pero sí quiero darlo como con la confianza de que hasta los más profundos y acérrimos defensores de situaciones imposibles, como es la que tenemos en Costa Rica, pueden llegar al punto de generar el cambio. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar entre todos también. Bueno, también, José Luis, aprovecho a hacer aquí la cuña, ya que estabas haciendo una anteriormente. Voy a hablar sobre la gente que nos está escribiendo en nuestro Facebook Live de Radio Centro, el Facebook Live de José Luis Alto Laguirre, Facebook Live en nuestro Facebook de Daniel Suchar Sommer. Y bueno, vamos a enviar saludos a Steph Gutiérrez, que fue otra vez el que nos manda saludos a todos. Randall Montes, que nos habla sobre generar ingresos los sostenibles a largo plazo, que es lo que tiene que haber. Edith Godínez habla sobre la educación de nuestros hijos, y aquí ya vamos a hacer la pregunta para ahondar un poco en el tema, Fernando, para responderle a Edith, porque dice, hay que preparar a los docentes primero. Esa es una pregunta que está haciendo. Mario Mendoza, compañero de la Universidad Latina de Costa Rica, habla sobre la información que recibe el sector laboral. Tiene que ser, que solamente el sector laboral lo recibe desde el punto de vista de sindicatos y no debería ser así. Saludos le mandamos a Mario. Y Gabriel Vindas también nos escribe de cómo le ha ido a México con el impuesto de valor agregado, económicamente hablando, y te respondo, Gabriel, que México cerró el 2017 con un déficit fiscal de 1,4. Es uno de los mejores países, digamos, territoriales, quitando las islas, que en América Latina tiene un déficit fiscal muy bajo. Pero bueno, voy a la pregunta que nos está haciendo Edith Godínez, directamente para Fernando Quesada, que nos acompaña acá en cabina. ¿Cómo hacemos primero? ¿Educamos a los docentes o vamos directo a los niños, Fernando? ¿Por dónde empezamos, no? A mí me parece que hay que atacar el tema desde los dos frentes a la vez. Si esperamos a que el docente esté listo, pues los niños no esperan, están creciendo todos los días, ¿verdad? Y también hay que educarnos nosotros mismos como padres. Creo que hay que hacerlo a la vez, más aún con la legendaria agilidad que ha tenido el Estado y el Ministerio de Educación en particular. No creo que sea lo lógico o lo conveniente, pues poner
todos los huevos en una sola canasta y esperar a que, más aún, creo que es incorrecto éticamente que un padre haga, y me perdonan el anglicismo, un outsourcing de su responsabilidad parental y educativa únicamente al centro educativo y al Estado. El centro de la educación de un niño es su hogar y son sus padres, y eso es así. Es el pilar fundamental. Y te hago una pregunta aquí otra vez, así, Fer, directamente, utilizando una de los buenos refranes. ¿Y el loro viejo aprende a hablar? Eso lo hago con los docentes que hoy en día tienen 30 años siendo docentes, 25 años siendo docentes en el sector público e incluso en el privado, porque aquí tampoco es que el privado es lo mejor. O sea, no podemos decir que el privado también está muy alejado. No es que unos sean mejores que otros, pero te hago la pregunta. ¿El loro viejo aprende a hablar? ¿Será que hoy en día podemos decirle a aquellas personas que cuando fueron educadas no tenían smartphones o celulares como los que tenemos ahora, o no existían las aplicaciones o las mejores aplicaciones, José Luis? Y aquí tú me vas a decir, las mejores aplicaciones eran los libros, las bibliotecas, y ahora estamos haciendo. Entonces mi pregunta aquí es, ¿el loro viejo puede aprender a hablar otra vez? Fíjate, y mientras que Fernando también replica, aquí el otro día teníamos también un debate sobre este tema, sobre una persona también, un gran educador. Y yo creo también, y aporto aquí mi grano de arena, ¿no? Porque probablemente yo soy loro viejo. Y lo digo además pues con mucha... Aquí estamos, yo sé que estamos... Sin problema, no. Se lo digo además con toda conciencia. Fernando tiene aquí una buena calva. Aquí, con toda conciencia. Aquí no se ven las canas, pero porque está el gel puesto. Pero hay que tener las canas y las ganas. Entonces, a ver, fíjate, yo creo que si algo nos enseña también la neurociencia, es que, y permítame esta referencia científica, en cierto modo, bueno, la neuroplasticidad se produce, es decir, el cerebro se va adaptando de manera continua y si no le sometes a estímulo, bueno, el cerebro sigue actuando con la biblioteca allá en el hipocampo y sigue repitiendo las mismas cosas de manera sistemática. Porque así lo aprendió, claro, y así le sirvió. Pero ¿qué nos dice la neurociencia? Oiga, usted puede hacer una neuroplasticidad autodirigida. Es decir, usted puede decidir hacia dónde quiere que vaya el aprendizaje. Y desde esa perspectiva, respondo a tu pregunta, el loro viejo sí puede aprender. Es más, además puede generar nuevas neuronas, lo cual quiere decir que aunque ya tengamos una cierta edad, y ahí puede estar metido mucha gran parte de nuestro tren, digamos, de aprendizaje, de enseñanza, creo que es absolutamente posible. Lo que pasa es que hace falta la decisión política y personal, más que política personal, porque yo ahí sí voy al foro absolutamente individual. Evidentemente el Estado tiene una responsabilidad, aunque duda cabe, la familia tiene, pero tiene que estar en el seno del individuo el querer darse cuenta, mirar hacia la ventana y decir, caramba, esto ha cambiado. Ya no hay burros y caballos en la puerta de las casas, hay carros y dentro de poco van a ser eléctricos, etc. Darme cuenta que esto está cambiando, que hoy nos estamos viendo por Facebook Live, que les voy a contar. Entonces, o te das cuenta o si no quedas fuera del juego. Y esta es la decisión, por una parte política, pero por otra parte individual, que es necesario tomar. Porque si no, no va a haber cambio. No puedo estar más de acuerdo con José Luis. Estaba leyendo un libro de Ralph Waldo Emerson, un viejo filósofo y pensador norteamericano, y tiene todo un ensayo precisamente sobre este tema, y es básicamente la tesis es que el último impulsor de la historia es el individuo. Absolutamente. Más aún de la propia historia. A tu pregunta, Daniel, sí, los loros pueden aprender a hablar, pero tienen que querer. Tienen que tener voluntad también para el cambio, ¿no? Y tienen que tener entonces la inteligencia emocional para, uno, tener conciencia de que no estoy hablando. Dos, ¿por qué es que no estoy hablando? Y tres, motivarse a querer hablar, lo cual no es poca cosa porque implica un ejercicio de autoconocimiento muy serio y de cuestionarse un montón de creencias y paradigmas y salir de la zona de confort.
Bueno, pero tú hablas de zona de confort, pero tenemos una gran cantidad de gente y ahora vuelvo al mismo punto inicial del presupuesto de la nación, donde tienes un 30% que pega directamente con el Ministerio de Educación Pública y sabemos, digamos, los analistas sabemos que existe un gran gasto público en ese Ministerio de Educación Pública que no se va para infraestructura, ni se va para herramientas, ni se va para utensilios, ni se va para diferentes tipos de actividades o realización de actividades, sino que se va meramente para el pago de salarios y los salarios van con temas de zona, con temas de disponibilidad, con temas de pluses salariales que al final te van inflando el salario. Entonces, ¿cómo yo agarro yo a esta gente y le digo, vea, señor, usted tiene que inculcarle a sus hijos de que existe una responsabilidad fiscal o una responsabilidad financiera cuando él es el mismo que tiene que, él es la consecuencia de este tema, que no tiene la culpa, porque eso sí tengo que estar muy claro, y aquí lo hemos dicho, José Luis, aquí, y Fernando, te lo digo, nosotros aquí hemos dicho que el sector público no tiene la culpa de las decisiones que se toman a nivel ejecutivo o de la asamblea. O sea, ahí no tiene, porque aquí hay mucha gente, que hay más de 250,000 personas que tienen una carrera en el sector público, trabajando como funcionarios al servicio de la nación y no tienen absolutamente nada que ver con un tema de una decisión, ya sea por una ley o ya sea por una constitución. Más aún, hay algunos que son héroes, y esa es la palabra, héroes, porque luchan, van en contra de las circunstancias para hacer las cosas bien, y a eso es un aplauso. Y lo sabemos, porque así como podemos quejarnos o podemos señalar las debilidades que tiene el el plan fiscal o el presupuesto de la nación, también tenemos que decir que cuando vamos a lugares un poco más retirados de la ciudad capital, vemos esos héroes donde dan clases en lugares paupérrimos, porque no son lugares ni siquiera para vivir, ni para dar clases, ni para nada. Entonces, coincido completamente, Fer, que son héroes, son personas que están así, pero igualmente el jerarca tiene que cascadear eso, porque yo creo que la palabra liderazgo también cabe en esta historia, porque si hay que tener voluntad, también hay que tener un ejemplo a seguir. Está claro. Porque no todo el mundo es líder, no todo el mundo puede ser ejemplo, pero sí necesita una persona que no sé si la palabra, y José Luis, aquí quiero que me ayudes, no sé si es la palabra de motivar o de guiar, no sé cuál de las dos es el que tiene que ser ese señor o esa señora, ¿no? Ese personaje que tiene que ejemplificar con el ejemplo, predicar con el ejemplo, un coach para poder llegar a tomar unas decisiones. Claro, es que además hay que inspirar, motivar y desarrollar. Y son tres palabras y finalmente lograr, que es nuestra definición de liderazgo, ¿no? Porque primero tienes que sentir el hálito de que tienes que hacer algo. Y yo creo que, fíjate, a mí me parece, amigas y amigos, radioescuchas, y Fernando, Daniel, que yo creo que hoy no hay nadie que no sepa racionalmente el problema. Me refiero a las personas que tienen que tomar decisiones. O sea, creo que nadie en su sano juicio hoy que tenga, pues unos niveles de comprensión niega el problema. Creo que no hay nadie. Es más, creo que hoy nadie, y lo digo así de una manera un poco taxativa, ¿no? En fin, puede haber alguna excepción, de estas clases privilegiadas, sepa que ellos van a tener que renunciar a algo. El problema está, y ustedes como economistas saben que la economía no tiene o tiene muy poco de racional, lo siento. Y ya uno de sus economistas más prestigiosos, Richard Thaler, nos dio la razón a los psicólogos. Mire usted, la economía se mueve en un 70-80% por emoción. El dinero es emoción. Y la pérdida que yo voy a sentir como clase privilegiada es emoción y me voy a defender. Bueno, siempre hay dicho que es mejor un depositaron hoy que un te amo, ¿eh? ¿Será eso que cierto? Entonces, fíjense, yo creo que estamos ante un nudo gordiano, ¿no? Y el nudo gordiano, ¿saben cómo se resolvió, no? Y el nudo gordiano se resolvió, ¡bum! Alejandro lo resolvió con la espada y diciendo, como no se resolver el nudo, lo parto. Bueno, obviamente, al final aquí, ese partido tiene que ir por una parte de negociación, pero por una parte de imposición también. El problema es si Alejandro Magno se convierte en el Banco Mundial o en el FMI o el BID, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hay que evitar. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque al final estamos dentro de un contexto internacional y eso es un interesante debate, ¿no? ¿A quién tenemos miedo? ¿A quién podemos tener más miedo?
fuera o dentro. Pero bueno, eso es otro debate. Y con esto, amigos y amigas, hoy estamos con una pasión tremenda debatiendo. Llegamos al final de nuestro tercer segmento, así que no se vayan, nos gusta que estén con nosotros y volvemos rápido en 1 minuto 25 segundos. ¿Qué les parece si juntos, de lunes a viernes, nos tomamos un cafecito escuchando A lo que vinimos? Un programa para el bienestar. Aquí en su Radio Centro 96.3 FM. A lo que vinimos es nuestro momento para compartir y decir lo que siento. Radio Centro. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes ya en este último segmento. Antes de despedirnos, Daniel, Fernando, a ver, yo quisiera que hiciéramos una pequeña referencia un poco al entorno internacional más próximo, y ahí tenemos 2 países, Nicaragua y Argentina, que en esta semana, Nicaragua lamentablemente sigue siendo noticia y además nos afecta de manera muy directa, y Argentina, bueno, pues que es noticia, pero esta semana pasada pues se ha disparado en la problemática del país. ¿Cuál es su visión, don Daniel? Bueno, la visión la estaremos también compartiendo hoy en la tarde. Tengo un seminario, fui invitado en un hotel San Josefino, que hay un congreso que tiene que ver con Nicaragua. Entonces, una de las cosas que voy a estar plasmando ahí es que después de casi 4 meses, Nicaragua sigue siendo víctima de la terquedad de un líder, el cual no quiere ceder su poder, el cual no quiere sentarse a negociar y que lamentablemente ya se tradujo. Y lo hemos visto varias ocasiones en el programa, José Luis, Fernando y amigos Radio Escuchas, donde ya se tradujo en flujos migratorios, donde la sociedad de Nicaragua ya no está aguantando esa soga al cuello. Entonces lamentablemente está buscando nuevas alternativas, y una de las alternativas es Costa Rica, en el cual hemos vivido en las últimas 2 semanas una palabra que se llama xenofobia y que lamentablemente creo que da para todo un programa. Entonces, digamos que desde el punto de vista de Nicaragua tenemos eso, un país para, digamos, dejarle después la pelota en el área a Fernando, en el cual carece de una educación bastante adelantada, bastante profunda a comparación de otros países de Latinoamérica. Y por otro lado me voy al Cono Sur, que es Argentina, donde sí se supone que existe una gran educación, que existen grandes universidades, que existen una gran cantidad de asesores, analistas económicos, economistas, todo lo que tú quieras, pero el termómetro del tipo de cambio y las tasas de interés no perdonan. 60% tasas de interés en tasa básica pasiva para poder recolectar dinero y poder tener una política restrictiva, que eso se llama en economía tratar de buscar el dinero en la calle para que no haya flujos permanentes o corridas bancarias, y el tipo de cambio se ha devaluado más del 50% prácticamente en 3 días. El tema de Argentina a mí me parece increíble, porque no está sumido en ninguna crisis de guerra civil, no tiene ningún problema bélico. O sea, cuando vemos estos temas, ahora sí decimos, bueno, esta es la justificación, lamentable, pero en Argentina no estamos viendo eso, y acá es donde yo vengo a preguntarle a Fer para ir aterrizando temas de educación. Tenemos 2 países
que en estos momentos tienen unos problemas y uno tiene un perfil donde la educación no es la más adecuada, lo conocemos, Nicaragua está un poco más atrás, más achantada, pero Argentina es cuna de una gran cantidad de líderes, inclusive el político que tenemos hoy en día de turno, el presidente, no es un patajueltas, es una persona muy estructurada, incluso su ministro de Economía viene de estar trabajando en entes internacionales como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Entonces, Fer, aquí te hago una pregunta, ¿no? Yo sé que es inquisidora, pero título mata galán, galán mata título, ¿cómo queda todo esto? Porque al final tenemos dos economías muy distantes unas con las otras, pero sumisas en un grave problema económico en ambos lados. Creo que verdadero líder mata títulos y mata galán. El verdadero liderazgo es el que debería de imperar, y eso es algo que lo cultiva la persona, que lo cultiva la historia de la persona, en el sentido de las pruebas que ha pasado en la vida, y ahí sí, la parte del corazón y los buenos deseos que traiga una persona para con su país. El caso de Nicaragua, bueno, ahí pareciera que el señor Daniel Ortega dijo, el pueblo soy yo, en palabras de Enrique Krause. L'État c'est moi, como decía el Rey Sol, ¿no? Sí, o el Estado soy yo, en palabras de Luis XIV, ¿verdad? Eso es un caudillismo y un populismo en toda la expresión de la palabra, y aunado a eso tenemos aquella famosa frase de Roosevelt que decía que la democracia no puede tener éxito a menos que aquellos que expresan sus decisiones estén preparados para tomar decisiones correctas. Por lo tanto, la verdadera salvaguarda de la democracia es la educación. Y el pueblo nicaragüense lamentablemente no tiene mucho de él la educación requerida para tener un criterio apropiado, ser críticos con sus gobernantes. En cuanto a Argentina, pues no tengo una explicación, sinceramente. Argentina para mí es un enigma, es un tango eterno por una cabeza. Es verdad. No lo entiendo. No, es que acabo de decir, es increíble, es uno de los países más productivos del planeta, digamos, y en el cono sur es detrás de Brasil, uno de los de mayor productividad, porque Venezuela, aunque es grande en su Producto Interno Bruto, es monoproductor o monodependiente, Argentina no lo es. Entonces, por eso vuelvo a decir, o sea, es un tema increíble lo que está pasando en Argentina, las corridas. De ADN. Puede ser. y no quiero culpar a los argentinos. Es un tema que se supone que en un país donde tienes un liderazgo que está inclinado hacia un Estado más pequeño, que eso fue lo que hizo Macri, un Estado donde va a ser más eficiente el tema del gasto público, e incluso se iba a hacer la inversión en mayor tema de productividad. Eso quiere decir, tirado más a la derecha. Sí, ahorita lo que vemos es todo lo contrario. Entonces mucha gente va a decir, bueno, que con Cristina estábamos mejor. Y bueno, aquí podríamos hablar otro tema completo, otro programa con el tema de Argentina, ¿no? Bueno, qué bien. Pues yo creo que hemos tenido hoy un programa apasionado y apasionante, donde hemos abordado diferentes temas que siempre se nos quedan encima de la mesa. La idea aquí no es pontificar, no es establecer dogmas, sino dar criterios. Porque creo que parte de la educación, y estoy seguro que Fernando en eso estará de acuerdo, nuestro invitado de hoy, parte de la educación es enseñar a pensar, enseñar a analizar, para tomar decisiones y para tomar posiciones. Antes de despedirnos, recuerdo nuevamente, Tomás me les invita a participar en el taller Líder Mentor, que tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de septiembre. Llame al 22 89 22 17. Repito, 22 89 22 17. Aproveche esta oportunidad. La última pregunta para Fernando. ¿La Liga o Saprissa? Heredia. Ahí está. Mucho cuidado toda la gente que va a este domingo al Morera Soto, la Liga Saprissa, portémonos todos bien. Es un momento familiar, disfrutemos más que todo esperando que la Liga vaya a ganar para mis seguidores maduros. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer porque ayer fue la sentencia que todos conocemos. Entonces el fútbol es algo familiar, entonces tenemos que portarnos todos bien y disfrutarlo. Bueno, amigas, amigos, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Fernando, por tu presencia. Muchas gracias. Pronto estará de nuevo con nosotros. Daniel, pues bueno,
hasta dentro de una semanita. Si Dios lo permite. No te perdonaremos que no vengas. Y a todos ustedes, pues un felicísimo fin de semana. Disfruten todo lo que puedan, gane o pierda su equipo. Esperamos que gane. Y sean felices. Muy felices. Y recuerden, el lunes nuevamente tenemos otra cita con Dinero Consentido a las 8 de la mañana. No nos falten. Gracias, buen día. Fin de semana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3